Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal amanecieron hoy? Al fin, no sé, ¿hay restricción en Quito este fin de semana o no? No se sabe. ¿Sí hay? Claro, lo que no se sabe o no está muy claro es si es que mañana empieza o si es que empieza el toque de queda hoy o si empieza mañana mismo, porque como mañana es feriado. Entonces, churros. Qué lío toda esa vaina, pero bueno. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a complementar un poco acerca de la parte de los muros, ¿sí? De edificios con muros. Y vamos a estimar algunas cosas adicionales que me parece que es interesante con que podríamos terminar con esta estructura. ¿Listo? Entonces, resulta que en la anterior clase estábamos analizando la estructura y prácticamente ustedes les había pedido que le hagan los cortes a los muros, ¿no es verdad? Prácticamente. ¿Sí? Que eran los section cuts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, de los cortes de los muros, la idea es identificar cuál es el valor del cortante y del momento que ocurre en ese punto en los elementos, ¿sí? Entonces, quiero que por favor, alguno de ustedes me recuerde, porque me olvidé, ¿no? ¿Cómo se hace para definir los section codes? Voy a quitar aquí a los nodos, les voy a quitar los labels, ¿sí? Y vamos a definir el section code de la base de este muro, por ejemplo. ¿Por qué no se quitó los labels? Labels, ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? En el video estaba, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo se hacen? Juan Carlos, yo tenía una duda. En el video solo habían section codes, pero como que para M1, que eran como las secciones como que para el muro para solo uno de los muros. Entonces no sabía si teníamos que hacer eso para todos. Claro, para todos. Ah, ya. Porque eso me estaba confundida, porque en el video solo están como para uno. Claro, está de uno, pero creo que estaba de más de uno, la verdad. O sea, estaba como que M10, M11, M12, como que, pero de uno en altura. Ah, ya, de un Y había, muro. ajá, de un muro. Claro, entonces era hacer lo mismo, pues, en el resto de los muros. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Ya. Ali, ¿tú qué? ahí les creé, pero no estoy seguro si es que cómo era que les asignaba o algo, o sea, más bien seguí ahí como estabas haciendo, pero creé los de cada altura, de cada muro y ahí está. A ver, entonces dígame, ¿cómo es? ¿Cómo lo Ahí me crearías? fui a Define, Ya, eh, fine. ahí en Section Cuts y de ahí añadí una y pues le puse ya me acordé cómo hice. Por el grupo, antes tuve que añadir, creo que tuve que hacer grupos. Exacto. Sí, eso, antes hice grupos Entonces, vamos a por hacer el los primer nodos grupo. y Entonces, y el área del... digamos que este plano, que sería un plano XZ. Juan Carlos, ¿estás Carlos, no se compartiendo está algo? compartiendo la pantalla. Sí, porque no estamos viendo. Perdón, me olvidé. Ya. Entonces, digamos que el primer muro, vamos a llamarlo, no me acuerdo cómo lo llamé realmente en el video, pero supongamos que el primer muro es este. Este de acá, el que está justamente en X. ¿Qué sería este de aquí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que yo debo hacer es, ¿qué dijiste? Grupos, ¿sí o no? Entonces, el grupo lo vamos a identificar en función del número del muro, ¿sí? Entonces, voy a decir, este de aquí va a ser el muro 1, este de aquí va a ser el muro 2, este va a ser el muro 3 y este el muro 4. Supongamos, no importa realmente, ¿no? Entonces, la codificación que voy a darle yo, ustedes pueden poner lo que quieran realmente,
o lo pudieran haber hecho de cualquier forma, pues le voy a decir que esto va a ser el grupo del muro 1 en el nivel 1, ¿sí? ¿Qué sería un section code aquí? Este sería M11. Un section code por acá, que sería el M, ¿sí? 1, 2. Y así voy subiendo o escalando. ¿Listo? ¿Cuántos section codes tengo? Perdón. Aquí tendríamos en la cabeza y en la base, tendríamos el M12, este sería el M13, M14, y conforme yo voy subiendo, tendría a la larga 8 cortes. ¿Estamos de acuerdo? Tendría 8 cortes en los muros, en la base y en la parte superior de los muros. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? En el video ¿Sí? creo que se han hecho solo 4, ¿Ah? creo yo. Sí, Juan Carlos, creo que no asignaste los que eran en la parte de arriba del muro, sino hasta el último. Ajá, solo... Solo cada base del muro estaba hecho. No estaba hecho. Así creo que las áreas de arriba nada más, pero yo en el Ajá. último, Bueno, el de entonces... arriba, digamos, y las áreas de abajo. Listo, entonces vamos a hacer 8 nosotros, ¿ya? 8. Porque sí es bueno siempre tener uno arriba y uno abajo. ¿Listo? Quiero que me entiendan que el section code lo único que me va a decir es cuánto es el momento y el cortante y la carga axial en ese punto. Eso es para lo que me sirve, ¿no? Entonces, una vez que yo voy a crear los grupos, entonces yo tendría que crear lo que serían, definir los grupos que voy a utilizar. Entonces, primero los voy a definir aquí en grupos, ¿sí? Y aquí voy a darle agregar. Y aquí me voy a percatar que cuando yo cree el grupo, me aparezca este que dice usado para section code definitions, ¿no? Entonces le voy a poner, este va a ser del muro 1, 1, ¿sí? Voy a crear uno que sea M12, M12, ya, M13, M14, M15, M16, M17, M18. Ya. Tengo los grupos definidos y ahora sí escojo los nodos, ¿sí? Los nodos y lo que serían las áreas que están pegados a esos nodos. ¿Se entendió cómo seleccioné? ¿Sí? Por favor, contésteme, ya son las últimas clases. Necesariamente tenemos que coger los nodos, ¿sí, no? Sí, necesariamente. ¿Listo? Para que me dé la sumatoria. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar los nodos y las áreas. ¿Listo? Y aquí le voy a dar asignar a grupo. Y aquí este sería el grupo M11. Y lo agrego. Entonces esto no lo voy a cerrar, porque a la larga voy a hacer lo mismo en la cabeza, ¿no? Entonces selecciono los nodos, los elementos, perdón, aquí tengo que irme con un poquito más arriba, ¿sí? Y voy a escoger las áreas, los nodos, M12. Las áreas, ¿sí? Los nodos, M13. Las áreas, no sé, mi computador está un poquito lento, las áreas. Juan Carlos, una pregunta. Sé que ya comentaste esto, pero no entendí muy bien. En el video explicativo solo hacía como M1, 4. M2, M3. Ajá. Eso Sí, está... nosotros vamos a hacer 8. Sí, pero ¿qué tan diferente es eso y qué cambia o... Voy o sea, eso no a entendí. tener controles en más puntos. ¿Sí? Tú, en el video creo que, ya no me acuerdo bien, pero creo que solamente hice en la parte baja del muro. O sea, en donde cambia el piso. ¿Sí? Pero entonces tú tienes un cortante en la base del muro, ¿sí? Y después viene el cortante que viene de la losa y un pelo después hay la suma de los dos, ¿me entiendes?
porque la losa tiene un cortante por el sismo. ¿Cachas? Juan Carlos, Dime. y podríamos asignar los nodos, tipo, justo en el cambio de piso, pero digamos, en los elementos de arriba de un muro, asignarles con los nodos de arriba y no de abajo. Sí, también, pero yo prefiero asignarlos un pelo abajo, o sea, en los nodos de abajo. A ver, ¿en cuál estábamos? M1, M2, M3, M4, M5. Ya ni me acuerdo, la verdad, cuál tengo asignado. Ya, M5 serían estos. Entonces, M6 vendrían a ser estos. Que creo que funcionó así. M6. M7. Y de aquí sería M8. ¿Listo? Entonces, voy a salirme un poco la vista. No sé por qué ahorita está un poco lento el computador. Fíjense que ya empieza medio a lentearse el computador y voy a seleccionar con control G para verificar que estén hechos los perfectamente la selección. 2, 3, está bien. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces tengo del muro M1. Entonces quiero que completen los que les falte, ¿sí? De los restos de muros. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente, ¿sí? Pero debería tener, por ejemplo, aquí estoy viendo el muro de acá atrás y debería ser lo mismo, pero sería M21, M22, M23 y así. ¿Se entiende? Entonces esto ahorita se me acaba de ocurrir, la verdad no me acuerdo si se puede, pero como vimos la anterior clase, lo de las bases de datos interactiva, en teoría los grupos debería poderse definir aquí también. Deberían estar definidos los grupos. Eso. Entonces, creo que voy a ver si puedo con la tabla. Miren, ¿sí? Creo que eso no se ve. Ahí están viendo mi imagen, ¿sí o no? Entonces, voy a crear los otros grupos, que sería el M21. Y de aquí le pongo, realmente no importa, copio esto. Porque aquí me dice que en qué lo voy a usar. En concreto, en acero, toda la misma cosa. Entonces, de aquí que sería M22, M28, de aquí sería el M31, 38 y el M41 hasta el 48, y esta vaina lo voy a pegar en todos. Me voy acá, traigo los datos, aplico al modelo. Listo, ya tengo los grupos. Si presiono control G, aquí debo tener pues, el resto de los grupos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Yo estoy aquí en el muro 2. De aquí Juan sí Carlos, ya lo van a hacer ustedes más rápido que yo. Dime. en el último, o sea, en el último piso de la estructura, ¿qué nodos y qué áreas seleccionas, o sea, para el último grupo? Digamos, el Los nodos de M18. arriba, y las áreas de abajo. Ya. Entonces, este sería el M21. Este sería... No quiero seleccionar solamente las áreas. Estoy seleccionando mal. M22. 23. 24.
25, 26, 27, 28. ¿Ya? Y de aquí me voy a ir a una vista YZ. Perdón, aquí en 3D. Aquí en 3D. Aquí en una vista YZ. Y en el muro de acá que dije que era el 3, este de acá, que sería este. Sería 31. Bueno, ahí rápidamente lo hacen, ¿no? Entonces, 31. Ustedes tienen que pensar que prácticamente lo que está haciendo esto es que les va a dar las fuerzas de diseño del muro. La integral. Entonces, generalmente, pues las fuerzas de diseño en los muros son más altas en la cabeza del muro y en la base del muro, por cada piso. Entonces, eso es lo que yo necesito conocer. 36. 37. 38. Aplico. Por si acaso guardo. No vaya a ser que pase cualquier cosita. Y aquí estoy en el muro de atrás, la misma historia. Hago zoom. Sería 41. 42. Selecciono mal. 43. 44. 45. 47 y 48. ¿No? Básicamente, esa parte es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo eso, ya guardo, ¿sí? Y ya he definido todo. ¿Qué me falta definir? Ya definí derivas, ¿no? Ya definí lo que sería las zonas rígidas, ya definí los diafragmas, ya definí el caso modal. Ya creo que tenemos todo y ya definimos las combinaciones de carga, ¿no? Entonces, vamos a correr el modelo. Le doy correr. Y de aquí vendría el proceso de diseño, ¿sí? Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos en SAP del diseño de muros, a diferencia de TAPS, SAP no hace diseño de muros, lastimosamente, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito sacar de SAP solamente son como las fuerzas de diseño que yo tengo en mi estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo yo visualizo las fuerzas de diseño? Pues bueno, ahí voy a tener que hacer algunos análisis. Bueno, entonces, lo primero, recuerden, cuando nosotros teníamos aquí los casos, pusimos sismo en X, sismo en Y, que estos son los sismos que hicimos con los casos de análisis de la fuerza horizontal equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de aquí yo creé algunos casos, que son los casos de análisis con la fuerza horizontal, con el método modal espectral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera como ingeniero? Pues el método de la fuerza horizontal equivalente es un método aproximado, ¿sí? En la cual
nosotros asumimos en ese entonces el periodo estructural, ¿sí? Y con ese periodo estructural, recuerden que hacemos el chequeo, ¿no? Con el modal. Entonces, en este modelo nosotros no hemos hecho chequeo del modal, ¿recuerdan? ¿Sí? En esta estructura de hormigón, con muros, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que, por ejemplo, yo voy a tener que chequear en mi fuerza horizontal equivalente, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la aceleración que yo le puse al método? Entonces, fíjense que aquí en la fuerza horizontal equivalente, yo le he puesto 1.18. Eso lo calculamos, ¿recuerdan? Eso lo hicimos en el Excel, lo calculamos y nos dio que la aceleración en la base era 1.18. Ahora, en nuestro espectro, que es la función de espectro, esta que creamos, pues 1.19 tenemos aquí, no sé por qué. Me imagino que hay los decimales, ¿sí? El hecho es de que los dos deben coincidir con el valor que tiene la estructura de periodo. Entonces, ¿cómo yo sé el periodo de la estructura? Más o menos, para que se hagan una idea, yo les di, en el método de la fuerza horizontal equivalente hay un coeficiente que se llama T sub A, que es el periodo aproximado, que es C sub T por H al alfa. ¿Recuerdan ese valor? En donde ese valor va a depender del sistema estructural. Aquí yo tengo un sistema estructural de muros de hormigón. Entonces, ¿qué dice la NEC de peligro sísmico acerca del factor C sub T y alfa para estructuras que tengan muros de hormigón? C sub T es 0.055 y alfa es 0.75. ¿Para muros de hormigón? Ajá. Ya, entonces C sub T es... Un segundo, voy a ver la calculadora. ¿C sub T qué? 0.055. ¿Sí? Por la altura del edificio, que la altura de mi edificio es 13.6 metros elevado al alfa, que el alfa es ¿cuánto? 0.75. 0.75. ¿Confirman el resto para confirmar? Sí. Sí. Ya. Entonces déjenme, me meto aquí en la... perdón, en este. ¿Listo? ¿Listo? Perdón. Listo, ahora sí. Entonces tengo que el periodo aproximado, según el código, va a ser igual a 0.055 por 13.6 metros elevado a la 0.75 para edificios con muros. ¿Ya? Entonces, eso ahorita me dio que el periodo aproximado va a ser igual a 0.39 segundos. Entonces, como nosotros ya definimos la masa de esta estructura, yo voy a irme aquí a el desplazamiento y le digo en el modal y le digo aplicar. Y en el modal me dice que esta estructura, lastimosamente, bueno, aquí le voy a decir que me muestra aquí a la izquierda. Me dice que el modo de vibración 1, que es el que yo debo buscar, es realmente 0.5651. ¿Cachan? Entonces, esta estructura es más flexible. Se nota que es mucho más flexible. ¿Sí? Entonces, si yo analizo aquí, en esta estructura, le doy control T, hay algo que me dice que el cortante basal obtenido por un análisis modal debe ser mayor o igual
al 80% del cortante obtenido con el método de la fuerza horizontal equivalente. Eso es por norma. ¿Listo? Entonces yo tengo que verificar eso. ¿Sí? Entonces, el método de la fuerza horizontal equivalente me dice que el periodo es 0.38. Y para ese periodo de 0.38, si yo voy aquí a mi espectro de respuesta, el periodo de 0.38 es 1.1904. ¿Estamos de acuerdo? 1.1904. ¿Ya? Para esa estructura que me dio ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a quitar el candado, me voy aquí a definir, donde yo definí los patrones, ¿sí? Y aquí le voy a poner el valor, 1.19. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el valor que me dio, 1.19. Pero ojo, recuerden que el código, el factor K, depende del periodo estructural, ¿sí o no? Y entonces yo ahí tengo un problema, porque el periodo estructural que me dice que es el método de la fuerza horizontal equivalente es 0.38, que es menos de 0.5. ¿Estamos? Es menos de 0.5. Lo que quiere decir que este valor realmente es 1, según el método. Entonces, 1.19 y el 1 del K. Y lo modifico aquí para los dos. 1.18 y 1. ¿Listo? Y ahí le voy a dar correr. Una vez que yo tengo corrido, ¿sí? Fíjense que me voy a ir aquí a las tablas y le voy a decir que me muestre las tablas. Y cuando me muestra las tablas, si es que las muestra, porque no las quiere mostrar, a ver, show tables, ya. Aquí me voy a ir a load patterns y aquí le pongo autosysmic loads y selecciono aquí donde dice Structure Outputs y selecciono Based Reactions. Le doy que me dé la de las fuerzas horizontal equivalente, que es EX y EY, y las que calculé con el espectro, que es EX Response Spectrum y EY Response Spectrum. Y le voy a dar OK. Presiono. Y aquí miro lo que él tomó como fuerza horizontal en X y en Y. Entonces, fíjense, aquí está el factor de K, este es el factor de 1.19, y me dice que él tomó como cortante total, entonces el cortante basal por el método de la fuerza horizontal equivalente del código es 30.567,3 kilonewtons. Ese es el valor. Y ese es el que comparo con el que tenemos aquí en las reacciones en X, que sería este, aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí me dice el que calculamos con el valor de el espectro de respuesta, son los que les puse RE, ¿se acuerdan? Entonces, aquí me dice que el cortante en X es 21.513. Entonces, el cortante, el más pequeño en X y en X sería 21.396. Entonces, el cortante basal por el método de E es igual a 21.396.86 kilonewtons. Entonces, hago la relación. Entonces, 21.396.86 entre 30.567.3 me da que la relación de estos dos es 0.70. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que me sale que el cortante por el método espectral es igual al
70% del cortante por el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, ¿cumplo el código? No cumplo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué pasa? Realmente yo tengo dos alternativas, ¿sí? Dependiendo de cómo usted lo vea, la una o la otra es mejor. Pero en últimas, lo que usted puede hacer es, recuerde que el código le da requisitos mínimos de carga sísmica. Entonces yo digo, ¿sabe qué? La carga sísmica que usted tiene, que me da el código, que es el requisito mínimo, yo la quiero aplicar y diseñar mi estructura por el doble, no le puede decir que está mal. Si usted pone menos de lo que dice el código, está mal, ¿sí? Pero si le pone más, realmente no hay problema en fuerza, ¿sí? Entonces, hay un truco que usted puede hacer, y es, ¿cómo yo hago para que este valor se vuelva el 70%? ¿Sí? Entonces, fácil. Yo magnifico la aceleración del espectro de respuesta para el método modal, espectral, y le coloco un valor que sea una proporción. Entonces, ¿cómo podría ser esa proporción? Pues bueno, si este es el 100%, ¿sí? Si el BFFHE es el 100%, ¿sí? ¿Cuánto sería el 80%? ¿Sí? ¿Cuánto sería el 80%? Entonces, prácticamente aquí lo que me está diciendo es que tengo que hacer como una relación, ¿sí? Y bueno, con esa relación podría generar ese valor. ¿Y qué voy a hacer? Al factor de 9.81 de la gravedad que yo utilicé para el espectro de respuesta, lo voy a multiplicar por 0.8 por el valor del cortante por el método de la fuerza horizontal equivalente y lo voy a dividir por el valor del cortante que tengo ahorita por el método modal espectral. ¿Listo? ¿Se tiene? Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Tengo el 9.81 de la gravedad, lo multiplico por 0.8, que es lo que yo necesito, y lo multiplico por la relación entre estos dos, que sería 1 sobre 70, ¿estamos? 1 sobre 0.70. O bueno, la relación del cortante, que me va a dar lo mismo, ¿no? 30,567.3 entre 21,396.86. Y entonces, esto me va a dar que el factor que yo debo utilizar en mi método no es una gravedad del 9.81, sino que es del 11.21. Entonces, hago eso. Voy a borrar todo esto, ¿ya? Para que no estorbe. Y mi factor va a ser igual de 11.21. Quito el candado. Vengo acá. Modifico este que es el método load case. Aquí el que cree que es este. Y en vez de 9.81 le pongo 11.21. Le doy modificar. Ok. Y en este le pongo 11.21, modificar, ok. Entonces, ahí estoy manipulando el código. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy haciendo es poniéndole más fuerza, ¿sí? Y si le doy correr, ya hago el mismo análisis de las tablas, pues se van a dar cuenta pues, que ya alteré los resultados. Esto es una estructura elástica, y como le estoy poniendo más fuerza cortante, pues me va a dar una relación que cumple. Entonces, yo cojo aquí, muestro de nuevo las tablas, ¿sí? Y el cortante por el método de la fuerza horizontal es el mismo, porque no se ha aumentado la masa. Entonces es el mismo 30,567, ¿no? 30,567.28, ¿sí? Y el 80% de esto, por 0.80, es
El 80% de eso es 24.453.83 kilonewtons. Ese sería el 80. Entonces me voy aquí a las reacciones en la base y aquí me dice, pues, que el más pequeño es 24.450. Ya es, ¿no? Y el otro, pues, me va a dar un poquito más. Entonces, cumplo el chequeo. ¿Se dan cuenta? El código lo único que me dice es que el espectro o la fuerza de diseño por el método de la respuesta espectral no puede ser menor al 80% del valor de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Ya que se nos va a acabar las clases, por favor, si pueden prender su cámara para poderme dar cuenta si están entendiendo o no, les agradecería un montón. Listo. Entonces, gracias. Gracias. Ahí. Juan Carlos, una preguntita aquí. Dime. Cuando nosotros hagamos este chequeo del 80%, siempre podemos modificar el factor para el espectro para que nos cumpla. No pasa nada al alterar ese valor. No. Tú puedes poner porque entiende, conceptualmente tú estás poniendo más fuerza sísmica de la que el código te exige como mínimo. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Es tu problema. Si pones más fuerza sísmica, es tu problema. Si tú quieres diseñar un edificio aquí en Quito con el espectro de Manta, está bien. Solo que te va a salir pues con unas fuerzas más grandes, ¿no? Pero pues está bien, está sobredimensionado. Entonces no te pueden decir nada. Ojo, eso es algo que tú lo puedes hacer en la práctica. Yo que no estoy de acuerdo realmente. Lo que te está diciendo el código, fíjense que nosotros tenemos un periodo de 0.56 y el periodo que nos da la estructura o el método aproximado es de 0.3895. Entonces, ¿qué estructura es más rígida? ¿La que yo tengo modelada o la que quiere que el código, según los valores, ¿sí? Los valores de las ecuaciones que son empíricas, SC sub T por H al alfa, son valores empíricos, nos da cuál estructura está más rígida para una misma masa. No, la de las ecuaciones. Tiene un periodo más pequeño. Exacto. ¿La que yo modelé o la de las ecuaciones? La de las ecuaciones. Perfecto, Nelson. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué me está sugiriendo la estructura? Perdón, el código. Que mi estructura es muy flexible. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿yo cómo tengo que rigidizar la estructura? La idea, lo que me está diciendo es que debería tener columnas o muros más grandes de tal forma que mi estructura sea más rígida. ¿Estamos de acuerdo? Y en el momento en que yo coja y el periodo de mi estructura, yo la haga más pequeño, más cercano a este punto 38, pues el cortante de la fuerza horizontal equivalente pues va a ser más cercano al cortante modal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, intrínsecamente lo que me está diciendo el código es, hombre, ¿por qué no coge y hace su estructura más rígida? Eso es lo que me está diciendo, en pocas. ¿Sí? Entonces yo, como diseñador, si me preguntan, yo hago eso. No me gusta trucar el valor de la fuerza horizontal equivalente, sino que yo cojo y hago una estructura más rígida que se parezca más al periodo y cumplo. Eso es para mí mi recomendación, pero en cualquiera de las dos soluciones está bien. ¿Por qué? Recuerden que en el momento que ustedes le pongan una fuerza sísmica más grande, ¿cuánto la aumenté? Fíjense que yo le puse un factor de 11.21. Entonces, lo que quiere decir es que yo aumenté un 15% prácticamente, un 14% la fuerza sísmica. Y eso va a aumentar en las fuerzas y momentos de diseño de los elementos, ¿sí? Y eso va a hacer, pues, que mis elementos sean más grandes y yo necesite más acero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la larga, como que vas haciendo lo mismo, pero yo prefiero modificar los elementos. ¿Listo? ¿Se entendió ese concepto? Sí, Juan Carlos. Tengo una última pregunta. Claro. ¿Por qué en el método de la fuerza sísmica horizontal equivalente no salen los mismos valores cuando ponemos horizontal seismic y base reactions?
Sale como Horizontal. casi 10 veces más. Churos, ahí. A ver, espérate, ahí sí. Por la gravedad es eso. No te caché, a ver. ¿Qué? ¿En dónde? Así, en las tablas, puedes mostrar las mismas tablas otra vez, por favor. ¿Estás? Sí, si ves los valores de aquí y los comparas con los de base reactions, en el método de la fuerza sísmica horizontal equivalente, sale 10 veces más grande cuando miras las base reactions a cuando miras el autosísmico. ¿Esto de aquí? Es como que el FHEX nos salía 30.563 para las dos, ¿no es cierto? Claro, y si sumas esto debe ser eso. Claro, pero 10.000. cuando miramos en el otro nos sale Ah, perdón, ya cerré. 299.863. 200. Pero esto creo que no he corregido en este modelo, pero eso era porque le puse un factor de 9.81, ¿se acuerdan? Creo que he cogido un modelo que no corregimos eso. Era aquí, en este. Aquí tocaba ponerle 1. ¿Se acuerdan? Eso era el lío. ¿Y por qué le pondríamos uno, Juan Carlos? ¿No se supone que cuando le pusimos en el load pattern estamos poniendo solamente el espectro en función de G? No, es que yo nunca les puse un espectro. A estas nunca les puse un espectro. Estas son las de la fuerza horizontal equivalente. Fíjate que aquí me dice que está tomando los patrones de carga de la fuerza horizontal equivalente. Y en la fuerza horizontal equivalente, él ya automáticamente internamente multiplica por la gravedad. Ah, ok. Claro, porque en el que dice en el coeficiente K, cuando le definimos, solamente ponemos el valor del espectro y eso tocaba multiplicarle por 981. Claro, pero Pero eso él no ya lo hace coge y el lo programa. multiplica internamente. Ujú. Ok. Entonces, ahí ya me debería salir los dos. Qué bien que me hiciste acuerdo. Pero eso sí lo vimos cuando vimos este edificio. Yo sí me acuerdo que eso sí le chequeamos. Bueno. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que tendríamos es que coger y diseñar. Y para el diseño es prácticamente, recuerden, SAP no hace diseño ¿de qué? No hace diseño estructural de muros. Entonces la configuración va a ser lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo una categoría sísmica, aquí tendríamos una categoría sísmica F, que es sísmico, recuerden. Y esto lo dejo tal cual como está. Voy aquí a los combos de diseño y aquí en los combos de diseño, ojo, como yo ya verifiqué que mi cortante modal de la respuesta modal es mayor al 80% del cortante de mi fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Entonces yo aquí saco todos estos que sean del sismo. Dejo los típicos que no tengan sismo y de los sísmicos coloco todos los que sean con RE. Solo que aquí, sí, ya no me acuerdo. Estos que tengan RE. Ay, qué pendejada. Bueno. Juan Carlos, esos no diseñamos con las combinaciones, ¿no era? Sí, con Porque ahí está seleccionando el que solo son el sismo, digamos. No, estoy seleccionando. Claro, seleccioné solo el sismo. Pero sí, estoy seleccionando estos que no son. Estoy mal. Sí, tienes toda la razón. Porque esto solamente es para las derivas, ¿no? Entonces tengo aquí los de las combinaciones con RE porque está dividido por R. Recuerdan que esto era dividido por R, ¿no? Entonces, para el diseño, las combinaciones que estén divididas por R. Y básicamente eso, los meto aquí, le quito. El procedimiento de ahí es lo mismo. Estar el diseño, coger, iterar, cambiar, la misma vaina. ¿Listo? Entonces, no quiero enfocarme mucho en eso porque ya lo saben. Porque recuerden, solamente va a diseñar lo que son las vigas y las columnas, no va a diseñar nada más. Ahora, para los muros, ¿sí? Vamos a mirar dos cosas que me parecen más interesantes que esto.
¿sí? Entonces aquí me parece que las vigas parece que están bien, no sé. Aquí aparecen unos valores, como le cambié los valores, ¿recuerdan? Entonces me salen unos valores gigantes, unos números muy grandes que no puedo ver. Bueno, lo que dé, ahí hacen el proceso iterativo y lo cambian. ¿Estamos? De aquí también tocaría chequear las derivas, ¿recuerdan? Tendríamos que chequear las derivas y mirar que cumplan las derivas del código. ¿Listo? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que me interesa ver realmente en lo que serían los, pues, digamos, las estructuras, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quiero es mirar las fuerzas internas en los muros. ¿Listo? Entonces, las fuerzas internas en los muros, yo voy a coger aquí y le voy a decir, yo había creado la anterior vez, había creado un grupo donde estaban solo los muros, ¿recuerdan? Entonces, voy a seleccionar eso y le voy a decir, SAP, por favor, muéstrame solo esas vainas. Preview selection, show selection only. Listo. Chévere, ¿no? Ahí se ve chévere cómo funcionan los muros. Estos muros se nota que funcionan como muros, como vigas en voladizo. Si el edificio fuera más pequeño, los muros fueran más anchos, seguramente se distorsionarían como elementos a corte. Entonces ya sabemos cuáles. Ahí se los mira fácil. Físicamente se ve cómo es el modo de forma. Bueno, entonces, voy a irme aquí a un plano XY y las fuerzas en los muros, yo las puedo mirar como mirábamos las fuerzas, perdón, en los elementos área, recuerden, ¿no? Entonces yo aquí estoy yendo con una fuerza en un plano XZ, entonces voy a mirar una combinación que tenga el sismo en X. Ya, entonces esta, ¿sí? Recuerden que no me promedie, ¿sí? Y voy a mirar los momentos, ¿ya? Entonces voy a mirar los momentos en el momento 1,1 y esta parte pues ya lo analizamos, ¿sí? Y los momentos en el momento M2, ¿sí? Y aquí pues nos podemos dar cuenta pues que los valores están bastante pequeños. A ver, tengo 0.3, una cosa así, bastante bajo. Y tengo puntos en donde el cortante es bastante también más grande, que sería 1.196 kilonewtons por metro, ¿no? Vamos a mirar una combinación, esta, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí ya tengo, por ejemplo, con combinación, ya tengo un momento de 2.54. ¿Listo? Pero ojo, recuerden que estos momentos son momentos por metro lineal del muro, ¿sí? Como lo mirábamos en los tanques. Esto es un momento por metro lineal. Entonces, se pueden dar cuenta que por aquí va variando, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que coger aquí en un plano y hacer una línea y plantear sobre esta línea una integral. Entonces, yo voy cogiendo aquí y hago pequeños elementos diferenciales y yo digo, aquí el valor en este punto es 6.78 kilonewtons por metro por metro. Entonces, cojo un elemento diferencial de, no sé, de alguna cosa, de 5 centímetros y multiplico y voy sumando por toda esta longitud del corte. ¿Se entiende? Y al final, ese es el momento que tiene el muro en ese plano de flexión. ¿Listo? Entonces, como eso es bien dispendioso, imagínense empezar a hacer un elemento diferencial y ir sumando por todo el ancho del muro. Eso es bien dispendioso, ¿sí o no? Entonces, lo que hacemos es los section codes. Para eso son los section codes, ¿no? Entonces, yo me voy aquí a la parte de display, show tables,
¿sí? Y me voy aquí a no marcar nada. ¿Listo? Y en Structure Outputs, ¿sí? Ah, no, espérense. Sí, en Structure Outputs, aquí me debe decir otros output items. Ah, no, entonces no es aquí. Denme un segundo. Structure Outputs. En uno de estos debe decir... Ah, es que nunca creamos los section codes, ahora que me acuerdo. Sí, solo creamos los grupos, ¿no? Solo creamos los grupos. Sí sale ahí, pero toca crearles, eso te iba a decir. Claro, toca crear los grupos. Entonces, creamos los grupos y me olvidé de crear los section codes. Entonces, vamos aquí a definir section codes. Y bueno, solamente voy a crear el M11, ¿sí? Que va a ser de tipo grupo, en donde va a estar el grupo F11, ¿sí? Y aquí le voy a decir que me dé las fuerzas de diseño del muro, ¿sí? Y aquí le voy a decir que el elemento es un muro. Entonces aquí me dice que el eje local X es paralelo a Z, etcétera, ¿sí? Y le voy a dar OK. OK. ¿Listo? Entonces cree 1, ¿sí? Y entonces, si yo me voy aquí a Interactive Database, pues también puedo crear el resto. ¿Estamos de acuerdo? Puedo crear el resto cambiando el tipo de grupo que va a utilizar, pues, la estructura. Entonces, estoy analizando solamente un section code. Y entonces vamos a crear los otros. Entonces, otras definiciones, section code definition. Me voy a la tabla interactiva, section code definition, y le voy a dar OK. Me sale este que está creado aquí. Le voy a mandar al Excel. No sé si ahorita están viendo mi pantalla. ¿Están viendo el Excel? Y bueno, y aquí ya puedo crear pues el resto, ¿no? Entonces sería M12, M12, y aquí genero M18, M21, sino que esto de la section code de la tabla interactiva es lo mejor que uno puede aprender. Nada que hacer, es lo mejor. No saben cómo me ha salvado esto. Y de aquí, pues esto. Ay, creo que en esto no se puede. Claro, porque aquí aparece la altura. Global en X. Creo que no nos va a poder, no nos permite. Creo que no nos va a permitir en los section codes. Creo que los section codes sí toca hacerlos a la antigüita, compañeros. Porque si yo le pongo esto, me va a cortar a diferentes alturas. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, el hecho es que en el momento en que yo ya tengo los section code y corro el modelo, aquí en las tablas, en
Structure Outputs, aquí ya debería ser Section Code Force Design, ¿no es verdad? Y ahí yo ya puedo decirle, no quiero que me muestre patrones normales, sino solamente muéstrame lo que serían los casos de carga, por ejemplo, este y este, no sé. Los casos de carga de combinaciones, los que yo quiero. Ay, ¿listo? Y aquí me muestran los valores. Entonces, ese section code, lo que me va a generar, por ejemplo, me dice que para la combinación de carga esta, la fuerza del muro, entonces nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? ¿Sí? La carga axial, el cortante en el muro, ¿sí? En donde el cortante en el muro, ¿sí? Yo tengo un cortante B2 y un cortante que sale, que sería el B3 del muro, ¿sí? A lo largo del eje 3. ¿Se entiende? Y yo tengo un momento, que sería un momento B2, que sería este, un momento B2, y un momento B3. Entonces, el B2 sería momento fuera del plano, B3 momento dentro del plano, ¿sí? Fuera del plano del muro, momento en el plano del muro. Y pues aquí están todas las fuerzas que hay de diseño, que se necesitan o que existen de diseño en esa estructura. Entonces yo con esto puedo, cuando lo hago por niveles, ¿sí? Puedo saber cómo varía el momento en mi muro. ¿Se entiende? Y puedo saber las fuerzas. Entonces, estas serían las fuerzas que yo utilizo para el diseño de mi muro. Para cortante en el plano, en donde el cortante en el plano es la capacidad más grande. Fíjense que aquí se nota que este es el cortante en el plano, la diferencia, ¿no? Y aquí también se nota pues que el momento en 3 es el momento en el plano del muro. ¿Ya? Y la carga axial. Entonces, en el corte M11, pues debe ser la máxima carga axial. En el corte M12, pues debe ser menos. En el corte M13 debe ser menos. 1.4 menos. El 1.5 y así el M8 debería ser pues lo más pequeño. ¿Sí? Un valor pequeñito. Negativo, hasta me sale negativo, ¿no? ¿Se mira cómo va variando la carga axial en el muro? ¿Listo? Entonces, con eso yo puedo hacer el diseño de mi muro. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? Juan Carlos, entonces lo que haríamos sería como en análisis 2, cuando sacábamos las fuerzas en cada uno de los nodos y en base a eso dibujábamos los diagramas de cortante y de momento. Aquí hacemos algo parecido en cada uno de los section codes. Claro, ajá. Entonces, ojo, pero ahí el section code, digamos, si este es mi muro, el section code lo único que me da es en un punto integral, la integral de cuánto es el cortante en toda la sección, cuánto es el momento en toda la sección, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ya no están analizando el muro con un espesor, sino es como si fuera una columna. Y ustedes tienen el valor del momento, carga axial y cortante en este punto. Como si fuera una columna de las de análisis estructural, las que nosotros utilizábamos. Entonces, tienen el momento en la parte de arriba y en la parte de abajo y van teniendo estos cortes. ¿Listo? Entonces, yo en la tarea creo que les pedí o les pido que saquen los diagramas de los muros, me parece. ¿Sí o no? ¿No? Ah, bueno, entonces salvaron. ¿Quieren que les ponga eso de tarea o lo quieren hacer? Hagan aunque sea de un muro, ¿ya? Juan Carlos, Entonces, una preguntita. Dame un segundo, Diego. ¿Listo? Bien. Entonces, háganlo para que vean cómo funciona el muro. Entonces, cojan una combinación
Y yo ahorita creé 8 cortes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hagan cortes intermedios, o sea, en la base, en la mitad y en la cabeza, ¿sí? En la base, en la mitad y en la cabeza, en cada piso, ¿se entiende? O sea, en la base del piso, en la mitad del piso y en la cabeza del piso, del muro, ¿sí? ¿Qué serían? Aumentar 4 cortes más, ¿estamos? Y con esos 4 cortes adicionales, lo que quiero es que ustedes hagan como hacíamos en análisis estructural, el diagrama de carga axial, de cortante y de momento del muro. Pero entonces van a ver 2 diagramas de cortante. Un diagrama de cortante en el plano del muro, que son los cortantes grandes, que es lo que absorbe realmente el muro, y un cortante fuera del plano del muro. ¿Se entiende? Que sería el cortante 2 y el 3. ¿Sí? Yo debería hacer eso continuo en cada sección. Yo debería hacer section cuts en cada elemento de área. ¿Sí? Y ahí pudiera sacar cómo es el diagrama de momentos del muro en altura. ¿Sí? Y lo traigan. Para la próxima clase no se los voy a recibir como tarea, pero les aconsejo que lo hagan, porque de pronto les pido hacer eso en el examen. ¿Ya? De pronto se me ocurre, ¿no? Entonces, hagan de un murito, escojan una combinación de carga, una, y hagan ese diagrama, ¿ya? Ese diagrama es el que se usa para el diseño. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Sí. En el caso de un diseño de verdad, lo que cogeríamos sería la envolvente, es decir, tenemos 48 combinaciones, entonces en cada corte vemos cuál es la que produce los más grandes y esos vamos tomando y formando los diagramas. No. Bueno, ¿por qué digo sí? ¿Por qué digo no? Lo que pasa es que la envolvente tiene un problema. Igual que cuando ustedes tienen, digamos, en columnas, es prohibido diseñar columnas con envolventes. El que diseña una columna con envolvente le está cagando, perdónenme la palabra. Y les voy a decir por qué, ¿sí? Porque sí, es cierto, la envolvente me da para cada punto, ¿sí? La fuerza máxima de todas las combinaciones, ¿se entiende? Pero es que me va a dar la máxima carga axial con el máximo momento y el máximo cortante. Y esos no ocurren simultáneamente. ¿Me entienden? Eso no ocurre simultáneamente. Las columnas, por ejemplo, ustedes saben que tienen un diagrama así. Entonces, el máximo momento de la columna puede estar con la mínima carga axial sobre la columna. Podría ser. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, de la envolvente para todos, y eso es recomendación de diseño, la envolvente no digo que no sirve. Sí, claro que sirve. ¿Ya? Pero yo debo diseñar mi estructura para la combinación, o mi elemento para la combinación, ¿sí? Que tenga las fuerzas concurrentes al máximo. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y hacer en una columna 3 chequeos. De la envolvente identifico cuál es el momento máximo, cuál es el cortante máximo y cuál es el axial máximo. ¿Sí? Identifico cuáles son las combinaciones que tienen el momento máximo y verifico para la carga axial y el cortante adicional. ¿Se entiende? Nunca para los máximos. Eso está mal. ¿Listo? Porque recuerden que ustedes también tienen que chequear lo que es la conexión viga-columna. Y la conexión viga-columna necesita el momento máximo probable. ¿Sí? ¿Recuerdan el MPR? ¿Recuerdan? ¿Vieron eso con Fabricio? Yo estoy seguro que lo vieron con Fabricio. El momento máximo probable para calcular la capacidad de las columnas y hacer el chequeo de que si las columnas son más fuertes que las vigas. ¿Recuerdan? Entonces, eso depende de las combinaciones. ¿Sí? Entonces, en muros es lo mismo. La envolvente me sirve para identificar en cada panel cuál es el momento máximo del muro. ¿Sí? Pero de ahí con eso,
identifico la combinación y veo cuál es la carga axial asociada a esa combinación y el cortante asociado a esa combinación, y con eso chequeo. Y eso es un chequeo. En esa misma sección veo cuál es la carga axial más grande, que seguramente no va a coincidir pues con el momento más grande, y chequeo. ¿Se entiende? ¿Cachai? ¿Listo? Entonces, el proceso de diseño es largo. El problema es que pues en nuestro ambiente laboral le mandan SAP, haga planos y a la semana entregan, ¿no? Entonces, bueno, veamos, digamos que SAP es una herramienta bastante útil, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para aprenderla a manejar. Se dan cuenta que SAP no hace todo, ¿sí? En ETAPS sí se diseña los muros, pero también toca saber manejar la herramienta. Y recuerden que estos programas no es que chequean bien la parte de las conexiones viga-columna. La verdad, eso me parece que todavía les falta, ¿no? Bueno, entonces, la próxima semana nosotros ya entramos en algo que es la parte del diseño. Perdón, a ver, voy a chequear, a menos de que esté diciendo algo. Sí, que son las opciones adicionales de SAP, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que la próxima semana, en la primera clase, vamos a mirar algo de no linealidad. Cómo sacar la curva de pushover estático de una estructura. Un poquito más allá de pregrado, que les va a servir de pronto para los que ya me enteré que van a hacer la maestría. Por aquí hay uno que estoy viendo por ahí, y que de pronto me hubiera gustado que me digan antes de llegar y golpearme con, ¿y esto con qué se come? ¿No? Aunque creo que en la carrera sí les hemos hablado, aunque sea de rótulas plásticas, de daño, creo que en general es el sentimiento. Entonces no van a llegar tan nuevones como yo llegué a la maestría, pero vamos a verlo un poco de cómo se hace ese análisis. ¿Listo? Y de ahí vamos a mirar algunos comandos, pues, de pronto complementarios, y ya, y con eso terminamos lo que sería el curso. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Ahí más o menos. ¿Han sufrido? Bastante útil, profe, el curso. Chévere. Bueno, qué bueno, me parece. Esa era la idea, ¿no? Que les guste y que les sirva más que les sirva para cuando salgan a la profesión. Dime, Juan, creo que tienes una Sí, pregunta. aquí en los muros nunca hicimos lo que hicimos en el tanque de girar los ejes, ¿verdad? No, No porque importa. porque cuando recuerda que en los muros yo puedo mirar las fuerzas en los shell, ¿sí o no? Pero es que esas fuerzas son por metro lineal. Entonces, para yo diseñar, o sea, digamos, cuando ustedes hicieron la consulta, creo que no la hicieron, ahora que me acuerdo, como que esa vez no la hicieron, ahora que me acuerdo la mayoría, pero entonces háganla, pilas, ¿no? En la consulta, el código de la CI a mí me dice que calcule el cortante sobre el muro y los momentos sobre el muro como un solo valor, ¿ya? Entonces, a mí no me sirve ver los shell, porque los shell son por metro lineal de muro. Entonces, para el diseño yo tengo que sacar los valores, y el cortante, por ejemplo, el cortante en el plano del muro, ese cortante es el que yo comparo con el de la ecuación que yo creo que alguien sí la mostró, la resistencia cortante del muro, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que yo modifique los ejes locales, porque cuando yo defino el elemento shell, fíjense que ahí yo le puse que me dé, perdón, cuando yo defino los section codes, ¿sí? Yo ahí le dije que quería que me muestre las fuerzas de diseño. ¿Se fijan? Yo puedo seleccionar, o de hecho yo les puedo mostrar, aquí ya estoy con el SAP abierto. Entonces, yo puedo seleccionar aquí, cuando defino los section codes, digamos que es el que modifiqué, yo le puedo decir que me muestre las fuerzas de diseño o las fuerzas F1, F2, F3, que son las fuerzas en los ejes. ¿Se entiende? Entonces, yo le digo que me dé las fuerzas de diseño. Y aquí
le pongo qué tipo de elemento es. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer section cuts en losas. ¿Se entiende? Pero pues cuando yo le digo que me den muro, ¿sí? Aquí me dice, ¿en qué lado yo quiero reportar? ¿Arriba del section cut o por debajo del section cut? Entonces yo le digo, pues, por encima del section cut, o sea, de la línea, por encima, teniendo en cuenta que encima él toma la coordenada en Z, unas coordenadas en Z superiores encima, ¿sí? Y aquí le digo, y aquí me dice, para los muros, el eje local, podemos dibujarlos aquí, en este. Entonces aquí me dice, para los muros, el eje local 1 es el eje que es paralelo al eje global Z, o sea, este sería el eje local 1. Después me dice que el eje 2 y 3, ¿sí? Se mantienen paralelos al eje global X, Y. ¿Se entiende? Entonces, depende, según esto, según lo que, recuerdan que vimos los resultados, el cortante en 2 era el cortante más grande. Entonces, estoy casi seguro que para este muro, el eje local, va a ser el 2, y siguiendo la regla de la mano derecha, creo que ya hice mal. A ver, siguiendo la regla de la mano derecha, el 3 está entrando al tablero, ¿sí o no? Está entrando a la hoja. Y ya. Entonces, eso también se puede mirar ahora que me acuerdo. Ustedes van acá. Me parece que por aquí debe decir section codes. Ah, no. Estoy mal entonces. Pensaba que aquí se podía ver los ejes locales en el section codes, pero no aparece. En área, section, no, esto no aparece. ¿Listo? Y ya. Entonces, por eso no es necesario, porque no importa cómo estén definidos, ahí ya me dice, cuando yo defino el section code, me dice cómo van a estar los ejes locales. Y ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Sería interesante, ahora que lo pienso, ustedes en ingeniería sísmica, Fabricio siempre les da el registro de pedernales, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, tráiganlo. Quiero que lo traigan, porque no me acuerdo. Yo lo tengo en algún lado, pero no me acuerdo en dónde. Entonces, si Yo lo subí traen... en el deber, si no estoy mal, en el deber 13 creo que está ahí un Excel que dice Pedernales. ¿En el último deber? En el 13, ajá, en el que toca para el domingo. Ah, ya. ¿Para este domingo? Tengo que revisar. Es que en el anterior curso hicimos lo que quiero hacer la próxima semana con más tiempo en esta clase. Pero prefiero cambiar. Yo creo que vamos a cambiar la tarea. A ver, déjenme ver cuál es la tarea 13. Claro, es que la tarea 13 les puse... ¿Seguro? Módulo B. Ahí dice señal Pedernales, ahí en la tarea 13. Claro, es que aquí le pusimos rótulas. O sea, ese deber también pide que veamos un video ahí en el que hay que poner rótulas. O sea, dice contenido sincrónico al menos. Sí. No he visto. Ya, este deber lo vamos a dejar para después de ver la clase de la próxima semana. ¿Listo? Pero ojo,
la parte de las rótulas, ¿sí? El edificio ya lo pueden adelantar, ¿sí? Sí, porque no tiene... Esta es la última tarea, yo ya creo, ¿no? Ah, no, creo que hay... ¿O no? ¿Hay otra? Ya no me acuerdo. Creo que ya esa es la última tarea. Ah, no, sí hay otra. Entonces, la otra... Ahí también el edificio es con el mismo que estamos haciendo ahorita, entonces. Ajá. Ah, la otra es que van a aplicar todos los... Ya es un video en donde hacen una estructura y le aplican todo. Esa tarea es bien fácil. Ya, entonces, la del edificio la vamos a aplazar, ¿ya? Para después de cuando miremos lo de las rótulas. Pero ya véanse el contenido asincrónico que está ahí. Eso sí, véanlo en esta semana, ¿sí? Lo que pasa es que lo que quiero hacer con el sismo de Pedernales es que les voy a enseñar cómo, hasta ahora hemos utilizado un método estático para sacar la fuerza del sismo, ¿sí o no? Después utilizamos el método de la respuesta espectral, que es un espectro de un sismo. Todo el mundo entiende que es un espectro, por cierto, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que cojamos y le metamos el sismo, ¿no? Entonces, vamos a analizar, les voy a enseñar cómo le podemos meter un sismo a SAP y vamos a mirar cómo varían, porque en un sismo, pues, no es un solo cortante, ¿estamos de acuerdo? En un sismo hay un montón, por cada instante de tiempo hay carga axial, cortante, momento, en todos los elementos. Entonces ya les voy a enseñar cómo se mira eso en tiempo real. Ah, y eso te va a servir a ti, por cierto, a Juan. Porque prácticamente es lo que quiero. Claro, esta clase es súper importante para tu tesis, pilas, ¿no? Listo. Entonces nos vemos el martes. Martes, ¿no? ¿No? ¿Que esté Juan bien? Carlos, una pregunta. ¿Cuándo Claro. nos vas a enviar la encuesta? La verdad es que ayer estuve un poco ocupado, pero en esta semana. O sea, digamos entre este fin de semana. Más tarde. Y otra consulta, ¿los grupos los escogeríamos nosotros o serían aleatorios? Sí, yo les digo cuánto es el número de integrantes y ustedes escogen su grupo. ¿Les parece? Ah, ya. Ya. Gracias, Juan Carlos. Bueno. Listo. Entonces, ahora sí me despido. ¿O hay alguna Juan pregunta? Carlos, de pronto, no sé si es que haya cómo, se podría tal vez aplazar este deber para el sábado o para el viernes. Pero, ¿cuál deber? Ya no dije. Ya no dije Es que hoy día que- entregamos uno, ¿no es cierto? Entonces, como ya se aplazó el del fin de semana, para la próxima semana podemos aplazar el de hoy para el fin de semana. Porfa, es que estamos a full, qué bestia, ya, literalmente muriendo. Aparte me dice bestia esta mujer, por Dios. Pues. Perdón, o sea, no me refería, así no me refería al cansancio. A ver, ¿qué tarea es? La 12, entonces. Sí, por favor. ¿Para cuándo? ¿Para el sábado? Sí, por. Ya. Pero ojo, no se vayan a olvidar de ir adelantando la otra tarea. Muchas gracias, Juan Carlos. El sábado es primero, Primero. más tardar domingo 2. Se acabó el semestre, compañeros. Así como dice mi amigo Gilberto, los días pasan. Bueno, ahora, ¿alguna otra pregunta? Porque ya no me voy a despedir, ya despídanse ustedes. Juan Carlos, Carlos. en caso de que yo quisiera como que hacer más grandes los muros, ¿cómo metería, por ejemplo, o sea, solo otra fila de elementos finitos puede hacer eso? Más grandes los muros, pero ¿qué? ¿A lo largo o a lo ancho? A lo ancho. A lo ancho, el problema es que, claro, tú tendrías que coger y meter otra fila de elementos finitos. ¿Sí? Y si se puede, así nomás como que al lado izquierdo meterle otra fila de elementos de 0.25, así. Claro, selecciona todos los elementos finitos del borde y le das replicar a 0.25 y te crea otro.
como están exactos, pues sí, te creo. De uno. Y lo replicas. ¿Listo? Bueno, no sé, me despido. Ya no estoy Hasta seguro. luego, Juan Carlos. Gracias, Chao, Juan Juan Carlos. Carlos. Gracias. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Que estén bien.